dos personas que hablaban de falta de credibilidad y de poco realismo. Para que el ciudadano a pie entienda, ¿a qué se refieren cuando ellos critican ese aspecto de los presupuestos? Cuando hablamos de un presupuesto, tenemos que entender que un presupuesto primero está armado sobre unas expectativas de crecimiento, de inflación, de empleo, etcétera. Eso se llama el cuadro macro, ¿de acuerdo? Ese cuadro macro ha sido invalidado pocas horas después de presentar los presupuestos por los propios ministros y por la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Entonces, ese pilar fundamental, que es el cuadro macro, ya de entrada parte de unas cifras completamente exageradas, ¿no? ¿Cuál es el problema siguiente? Claro, un presupuesto son ingresos y gastos, ¿de acuerdo? Los ingresos, por lo tanto, están sobreestimados. Además de estar sobreestimados, no incluyen muchos factores que están alertando los organismos internacionales, como por ejemplo la ralentización de los beneficios empresariales y del consumo, y lo más importante es que hay como unos 10.000 millones que nadie sabe de dónde los han sacado. Adicionalmente, los gastos, ya por terminar, están infraestimados. ¿Por qué? Porque claro, ahora en la negociación de estos presupuestos van a llegar a una serie de acuerdos con las formaciones de la coalición de gobierno, en los que se van a incorporar otros gastos que no aparecen en estos presupuestos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Los ingresos están mal, los gastos están mal, el cuadro macro está mal y con ello la deuda y el déficit que se publica. ¿Y ahora qué? No hay perspectiva tampoco de modificar esas cifras. Es verdad que el presupuesto no está aprobado definitivamente, queda hasta final de año para hacerlo, pero a cambiar las cifras fundamentales requeriría hacer uno nuevo, ¿no? Requeriría hacerlo completamente y además de devolverlo y rehacerlo en su totalidad. Pero claro, no va a ocurrir y de hecho tenemos la experiencia porque el gobierno nunca ha hecho lo que acabamos de comentar, nunca lo ha devuelto y rehecho, a pesar de que los 3 últimos presupuestos, el cuadro macro también ha sido diferente, ha sido mucho peor de lo que estimaban y también ha habido una desviación importantísima en gastos, hasta tal punto que el déficit estructural de la economía española, como comentaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el déficit estructural se ha elevado. El déficit estructural es el que se crea, crezcas o no crezcas. Ya. En cuanto al gasto, ¿no? La partida gruesa tiene que ver con lo que tenemos que pagar, desde luego, a los pensionistas y también con subidas salariales, que ahí sí se han incluido para funcionarios. Pero si vemos cómo está la situación de los salarios a nivel nacional y nos comparamos con otros países que ya están aprobando sus subidas salariales para adaptarlos a un IPC que ha crecido en todo nuestro entorno, nos damos cuenta que al final España está pues a la cola de los países donde más suben. Vamos a ver primero esa comparativa y luego me da su punto de vista. Lorena. Sí, porque España es el 4º país de la Unión Europea que menos ha subido los salarios y vamos a ver los datos, porque en concreto esa subida está en el 2,6% y está por debajo de la media de la Unión Europea, que está marcado en el 4,1%, y también estamos a la cola de países de nuestro entorno. Nos superan todos, también la vecina Portugal, que lo sube más del doble de lo que se ha registrado aquí en España. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al listado total de los 27 países, vemos que los del norte de Europa suben los sueldos hasta un 15%, son 6 veces más que en España. ¿Y esto qué supone para nosotros? Pues que, aunque el Ministerio de Trabajo hable de una subida de en torno al 2,6%, lo cierto es que fuera de ese dato quedan 3,5 millones de trabajadores a los que no se ha subido absolutamente nada el sueldo este año 2022. Y esto pues al final nos hace cada vez más pobres y sigue siendo motivo de enfrentamiento entre sindicatos y patronal. Se están firmando convenios a un ritmo, eso sí, pues como suele pasar en momentos de crisis. Pero es que esto no tiene nada que ver, insisto, con el ANC, que es una recomendación. Y hoy en día plantear una recomendación homogénea, pues realmente a los sindicatos les puede interesar, pero eso es hundir la economía y hundir a las propias empresas. Hemos sido y somos flexibles. Pero en todo caso hay un elemento clave, fundamental, que es que los salarios no pueden perder adquisitividad.
Necesitamos que se suban los salarios porque necesitamos que la economía de nuestro país pueda seguir creciendo, porque necesitamos continuar pudiendo crear empleo. Necesitamos recuperar el poder adquisitivo de los salarios en los próximos años. Para eso queremos un acuerdo general y en caso de que esto no sea posible vamos a continuar con los conflictos en la negociación de los convenios colectivos y el hito que tenemos primero es ese 3 de noviembre llenando las calles de Madrid. Bueno, señor Lacalle, es complicado ahora mismo plantear una subida general. Entendemos perfectamente que ahora mismo estamos en una situación en la que todos los costes de las empresas han crecido tanto que subir todos los salarios al mismo tiempo, desde luego, haría un agujero en nuestra economía. Pero es que como venimos de la experiencia de hace 10 años, donde todos tuvimos la percepción de que se nos había caído el sueldo, nos da la sensación de que ahora se caerá otra vez y se quedará así. Y va a ocurrir. Y va a ocurrir porque además en esa tabla que acabáis de mostrar hemos visto unas subidas de salarios de algunos países que están muy por debajo de los niveles de inflación que tienen esos propios países, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser conscientes de algo que yo creo que es muy importante y es los salarios no suben si no aumenta la productividad. Y desde luego lo que no se puede hacer es a la vez defender políticas inflacionistas y defender que el Banco Central Europeo siga inyectando liquidez y por lo tanto aumentando la inflación y a la vez decir que es que los salarios pierden poder adquisitivo. O sea, es echarle la culpa a las empresas de un problema que es completamente distinto. Por lo tanto, los salarios tienen que subir. Pero los salarios solamente pueden subir si aumenta la productividad y bajan las trabas a las empresas. Y las dos cosas, la productividad ha caído y las trabas a las empresas han aumentado. Y, por lo tanto, hay un factor, además, mucho más importante que a mí me gustaría centrar. Y es el salario en términos netos, lo que nos entra a nosotros en el bolsillo. Nos han subido los impuestos al trabajo, nos han subido los impuestos, además no deflactando la inflación a los impuestos. Y lo que ocurre no es además lo que sale en esa tabla, que está bien hecha, no que no estoy criticando la tabla. Lo que ocurre en realidad es que la gente en neto no está viendo tampoco esa subida. Lo que te queda al final, lo que tienes para vivir es menos. Eso es, esa es la clave. O sea, yo creo que la clave aquí es que no podemos estar en un país en el que desde las políticas del gobierno lo que se hace constantemente es erosionar el poder adquisitivo tanto de las empresas como de los ciudadanos. El último dato del Producto Interior Bruto muestra que en rentas el único que ha recuperado y muy por encima las rentas del año 2019 ha sido la parte de impuestos y la parte del Estado. Ya. Daniel Lacalle, muchas gracias por su análisis. Muy buenos días. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.